Entonces seguimos profundizando en este mensaje muy importante para todo aquel que quiera escuchar y que quiera entender un poquito más, para de alguna manera saber qué hacer y así también preparar el templo para todo lo que va a venir, porque verdaderamente de eso teníamos que preocuparnos, de preparar el templo, por cuanto decimos nosotros que nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia, ¿no? Entonces es un tema prácticamente muy personal de nosotros, prepararnos para los acontecimientos y para irnos con el Señor, obviamente. Si fuera así en el rapto, gloria a Dios. Pero creo, amado, y estoy seguro que todavía no nos vamos a ir por la condición que estamos. Tampoco podemos dejar todo esto desordenado, este planeta. Y también lo que hemos entendido, amado, y lo que hemos recibido conforme al árbol de la vida, que el Eterno viene a buscar el planeta. Primera cosa, viene a levantar el planeta. El planeta ya se está levantando a nuevas dimensiones de gloria. La segunda cosa, que Dios viene a levantar y viene a buscar es a su esposa. Y la esposa es la Shekinah, la presencia divina, que estuvo y siempre estuvo con los hijos de Dios. Y en tercera cosa, viene a buscar a todos los moradores de la tierra, viene a buscar el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Entonces, amado, todo se eleva y nosotros tenemos que elevarlo. Y ya tenemos que prepararnos, ¿cierto?, para estar a la altura de vivir en el reino de Dios, en la quinta dimensión, para estar más cerca del Creador. Entonces, vamos a comenzar analizando o profundizando en Éxodo capítulo 38, donde Dios le entrega una medida y le dice lo que tenía que hacer Moisés para levantar el tabernáculo, ¿ya? Ahí seguimos en el número 9, donde vamos a usar la Reina Valera 1960, porque es la que más se usa, es la más común. Y en el capítulo 9 dice el atrio del tabernáculo, ¿ya? Entonces ahí donde le da la instrucción de todo lo que va a llevar el tabernáculo. Después el versículo 21 sigue el Eterno dando la instrucción a Moisés y le hace ver quién va a construir el templo, que es Bezabel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. También en el versículo 24, porque tiene como título la Biblia, por eso yo le estoy explicando de esta manera, para que tengamos una mejor comprensión, dice metales usados en el santuario, del 24 al 31. Después pasamos al 39, donde habla de la hechura de la vestidura de los sacerdotes. Después pasamos al 32, donde dice la obra del tabernáculo terminada, capítulo 40, donde dice Moisés erige el tabernáculo. Termina aquí en el versículo 34 del 40 del libro del último de Éxodo, dice la nube sobre el tabernáculo. Es interesante entender que, lo voy a leer aquí un poquito, dice la nube sobre el tabernáculo. Leemos y comprendemos. Dice, versículo 34, dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Era tanto así que ni Moisés no podía entrar al tabernáculo porque la nube estaba sobre él. Esto es muy interesante. Estos son los capítulos
que vamos a profundizar. ¿Y por qué tienen que ser específicamente esto? Porque para esta semana, en el tiempo profético de Dios, se necesita esta porción que trae la herramienta para ayudarnos a entender a nosotros lo que tenemos que hacer. Quizás muchos me dirán, no, pero eso está en el Viejo Testamento, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos, también habla del nuevo pacto y habla del primer pacto que tenía el tabernáculo, ¿no? Están en Hebreos 9, ahí da a entender que lo que había en el tabernáculo, en el Mizcán, que se había construido en el desierto. Pero hay algo muy interesante que hay que tomar muy en cuenta, que si usted quiere profundizar o buscar las concordancias, usted ya sabe que en cada versículo hay unos numeritos ahí, y lo he visto, y en todo lado tiene Éxodo 25, Éxodo 16 por ahí, y tiene otro versículo que está, digamos que está como fusionándose con esos versículos. Y cuando nosotros buscamos en lo que dice en hebreo para profundizar, también dice lo mismo. Eso es la diferencia con lo que hoy vamos a aprender, porque si a nosotros no lo enseñan bien, le vuelvo a decir que los escritos de la Biblia en general, sobre todo la Reina Valera 1960, tiene un desorden tremendamente importante que nunca los va a llevar a la corrección correcta si no hay alguien que nos ayude a entender esto. Por mi parte, a mí me ayudaron, por eso hoy yo lo puedo hablar con confianza. No es que a mí se me ocurrió ni que Dios me reveló, sino que todo esto me ha sido explicado por mis maestros sabios, espirituales del pueblo de Israel, ¿ya? Y cuando digo pueblo de Israel, no estoy hablando del país de Israel, sino estoy hablando de los ancianos, ¿ya? De los ancianos que están hablando conforme a Apocalipsis 22 y hablan del árbol de la vida. Aquí da a entender entonces la construcción del Mizcán, el tabernáculo, que tenía que ir con oro, con toda clase de piedras preciosas, la vestimenta de los sacerdotes igual. Se le da la orden a Moisés, ¿cómo podríamos decir? En este primer libro, o el siguiente libro de Levítico, se le está hablando a este pueblo que está saliendo de la esclavitud y que le confieren el conocimiento, porque por los años que habían pasado como esclavos en Egipto, se habían desconectado del conocimiento verdadero, de la verdadera sabiduría del patriarca o de los patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Verdaderamente, amado, ellos ya no se acordaban de los patriarcas. El hecho de que el verdadero año nuevo empezaba a regir en este mes, de alguna forma reafirman el concepto de los cambios que se producen, ¿no? De los ciclos lunares que también ellos miraban y observaban para poder saber los paquetes de energías que bajaban, igual como se hacía en el templo, y que realmente estaban por encima de las energías negativas que rigen todos los días durante todo el ciclo de un año. Un año tiene 12 meses y hemos aprendido que cada mes tiene una influencia o una energía, igualmente en la semana, igualmente en los meses. Esto es muy importante entenderlo, amado, esto de estar en el tiempo de Dios. Y le avisan a Moisés que dentro de unos días, tiene que haber sido más o menos 16 días antes de una fiesta que celebran el pueblo de Israel, y que de alguna manera en esa fiesta también le llaman Amo al Creador, y ahí se le da la orden en que van a tener que partir
o que salgan de Egipto. Y de ahí, cuando salen de Egipto, empiezan a celebrar el nuevo mes del año, ¿ya? O la cabeza del mes empieza con como un ciclo, pero también tiene que ver con un mes específico, con una influencia específica, con una energía específica. Por eso, amado, en este tiempo le estamos poniendo mucha atención a la resonancia Schumann, le estamos poniendo mucha atención a las explosiones que está causando el Sol y a todo lo que está viniendo a la Tierra como energías y que están causando verdaderos cambios energéticos en nuestras vidas. Ya le hemos dado algunas indicaciones, ¿no? Que habrán, sobre todo en estas fechas, hubo una gran explosión en el Sol, dentro del Sol, y viene con dirección a la Tierra, o sea, ya está llegando, y eso va a causar dolores de cabeza, náusea, síntomas de agotamiento y ganas de dormir. Pero para eso, amado, tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo para que el cuerpo pueda reaccionar y pueda trabajar y trabajar nuestro ser interior, al cual venimos hablando en diferentes videos, qué es lo que tenemos que hacer y para poder preparar este templo para los nuevos cambios que van a venir. Porque verdaderamente ya no es el diablo ni el chupacabra el que va a traer estos cambios, sino que el planeta completo ya está ascendiendo. El planeta ya está ascendiendo, amado, y todos estamos subiendo juntamente con el planeta. Nadie se va a quedar atrás. El tema es que donde vamos subiendo, vamos a tener que vibrar muy alto para poder sentirnos bien y poder disfrutar o trabajar bien en el nuevo ciclo, en la nueva tierra o el nuevo cielo que se va a producir una vez que llegue el evento, ya que el evento va a ser cuando venga un flash muy fuerte. Ahora también ya estamos informados que este flash o esta luz que va a venir va a iluminar todo el planeta. Imagínense que ya estamos ascendiendo hacia arriba a nuevas dimensiones de gloria y ese flash los va a encontrar. Y ese flash va a producir que el planeta completo se ilumine desde adentro hacia afuera con todo lo que hay dentro, o sea, nosotros también. Y es ahí donde realmente las tinieblas, la negatividad, el chupacabra, el anticristo y todo lo que supuestamente son negativos, van a salir de cuajo, amado. Junto a todos los entes negativos y los que hayan quedado y los que no quieran salir van a tener que salir igual, porque no van a poder soportar tanta luz y tanta vibración más alta en donde Dios nos va a posicionar ahora. O sea, no sé qué le han contado a usted, pero es tiempo que escuche la verdad de lo que va a acontecer para que sepamos qué hacer, porque si Dios no lo viene a buscar antes, porque sabemos que tenemos un día y una hora para partir de este planeta, si Dios no lo viene a buscar antes y nos da vida, y con la ayuda del Eterno, podemos estar a la altura y poder estar haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces comenzaría el comienzo de un nuevo ciclo que contienen estos 12 meses que van a estar aquí fusionados, donde nosotros también vamos a poder moldearlo para que todo el año nosotros podamos tener victoria. Eso también lo hemos explicado en otros videos, más allá del extraordinario trabajo que hay que hacer. Moisés, la misma Torá que él escribió y que él hizo durante todo el tiempo que estuvo en el desierto, para explicar la mecánica de cómo funciona este mundo, una mecánica cósmica, ¿no? Y una mecánica que muchas otras religiones y muchos otros pueblos anteriores, incluso el pueblo de Israel, trataron de explicar con historias muy parecidas a la que aparece en la Biblia, donde tenemos, cierto, a un patriarca que tiene 12 hijos, tiene que reflejar el mapa de los cielos. Entonces, estas dos porciones se hablan en esta semana, pero se habla como
como la construcción del tabernáculo. Está metido en esa historia. Entonces hay que profundizar ahí para poder entender bien realmente qué es lo que era, lo que representaba el tabernáculo, con todas las medidas y con todo los accesorios y las cosas que teníamos que hacer o que se tenían que hacer para levantar este Mizcán, que cuando se levantó y se echó a andar, amado, era verdaderamente una máquina de producir y materializar cosas. También hay una sacada de cuenta de lo que se hizo con las donaciones que la gente trajo para construir ese tabernáculo. Y la mayor parte de todo el mensaje describe cómo se confesionó todo lo que habían recibido y cómo era lo que se tenía que hacer. En estas porciones también nos cuentan cómo Bezabel y su ayudante fabrican todo el tabernáculo, y nos cuentan cómo fabrican las vestimentas, todo lo que tenía que ver con el ornamento y todo lo que llevaban los sumos sacerdotes y los 8 actuando que usaban, las 8 prendas, ¿no?, que usaba el sacerdote, y finalmente donde fabrican el aceite y todas las cosas, el aceite de la unción y todas las pociones que tenían que tener para llevar a cabo el trabajo en el tabernáculo, y todas las cosas que había que hacer, ¿no?, que eran verdaderas instrucciones. Hará tal y tal cosa, se llevarán a cabo tal y tal lectura. También lo dice una y otra vez cómo se tiene que fabricar todo el mensaje que conlleva este trabajo, todo el mensaje que se habla en esta semana. Prácticamente se habla de la creación o la fabricación del tabernáculo. Esta es una de las cosas que tiene mayor hincapié en que la gente supiera cómo se construía, qué material se usaba y qué es lo que tenían que usar los sacerdotes para trabajar dentro del tabernáculo. El precepto de construir el Mizcán viene siempre en la Biblia acompañado con el precepto de descansar en Shabbat. Esta idea de 6 días construirás, lo que normalmente se suele escuchar como precepto bíblico en las Biblias en general, igualmente en la Torá mesiánica y en todas las Biblias, ¿no? Lo que se suele escuchar es que dice 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Pero no aparece eso en la Torá original. Lo que realmente dice es 6 días construirás el Mizcán y el 7º descansarás, obviamente para trabajar en él. Tenemos que entender, en la parte de la creación, en Génesis, dice que los primeros 6 días Dios creó el mundo y dice que el 7º día descansó. Pero esto lo habla como un precepto hacia el pueblo. No hay lugar en donde diga trabajarás 6 días y descansarás el 7º. El concepto de descansar el 7º sí está dado como precepto, pero trabajar no. En ningún lado dice trabajarás. Lo que dice es 6 días construirás el Mizcán. La construcción del Mizcán se refiere a construir un espacio en donde el Creador pueda vivir dentro de la persona. Es decir, que es un espacio interior, pero que tiene que ver con la creación, tiene que ver con la activación de todo el sistema emocional. Está escrito que cuando lo mandaron a hacer, el Aarón, porque también así se llama, es la palabra que utiliza la Torá para llamar al lugar en donde se iban a poner las tablas. Está escrito que cuando leemos que Moisés volvió a ir a los 40 días y 40 noches, recibió las tablas de los 4 libros que él después lo escribió durante todo el trayecto que anduvieron en el desierto.
y de ahí a más, en más, cada vez que tenía tiempo se sentaba y escribía. Y finalmente el libro que terminó de escribir, hora antes de su muerte, Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice a Betsabé que hay algo muy interesante para hacer. Hay que notar, amado, que la persona que construyó el Mizcán solo tenía 13 años, recién cumplido. Si este ser, Moisés, que hablaba con Dios y que tiene un hermano que es el sumo sacerdote y que puede hacer cualquier pregunta al universo y que él tiene, por decirlo de una manera, ¿no?, la facilidad de que el universo le conteste y que responde a las preguntas con la iluminación de esas piedras en el pecho que eran de colores, ¿no? Estos dos seres que eran sumamente poderosos y que en ese momento uno ya tenía 80 años, 80 y tantos años, lo interesante es que eran personas de mucha edad, 82 años, y tienen que elegir a alguien que fabrique todo eso lo que Dios le había dicho que hagan, ¿no? La pregunta que salta aquí es ¿por qué no lo hicieron ellos? Si ellos eran los superpoderosos, tenían una sabiduría tremenda y eran guiados por Dios, no lo hicieron. Lo que pasa es que ellos tenían ese tal poder y teniendo el entendimiento exacto, como el Creador le dijo que tenían que hacerlo, porque no lo construyeron ellos, sino que buscan entre medio de todo el pueblo y se le da el trabajo de construir el Mizcán y las cosas para los sacerdotes a un joven de 13 años recién cumplido que se llamaba Bezalel. Y Bezalel quiere decir Betselem, que significa en la sombra de Dios. Y lo eligieron porque esta persona no se podía ver claramente qué tipo de alma tenía y que era obviamente la sombra del Creador que manifestaba en el mundo. Por eso el nombre quiere decir Bezalel. Ahora, ¿qué apariencia tenía este joven? Ninguna. Lo único que tenía era la intención de hacer las cosas de manera pura. Era lo único que tenía y de hecho ni siquiera sabía exactamente cuáles eran y qué tenía que hacer. Cuando se le daba las instrucciones, esta persona no sabía construir. Primero porque nadie antes o alguien del pueblo había construido un Mizcán. No habían plano, no había nada. Solo habían medidas que Dios le entregó a Moisés y que estaban en el aire también. Y cosas como, por ejemplo, el arca se va a hacer de oro por fuera y oro por dentro, y madera de acacia. En medio había que hacerlo de madera y estaba revestido de oro por dentro y de oro por fuera. Entonces, ¿qué hacía Bezalel? Él simplemente le traía los elementos, la materia prima, y él las tocaba nada más. Él tocaba la materia prima y esto se construía solo. Y esto puede parecer algo que está hablando este pastor, ¿no? Que eso es imposible. Puede parecer algo bastante fabuloso, pero también muy sospechoso que Dios mande a hacer estas cosas que cuesta una fortuna, porque le pidieron al pueblo que trajeran oro, plata y todo tipo de metales y cosas preciosas para hacerlo. Y se lo dan a un joven de 13 años. También hay un detalle: cuando él construía todo lo que tocaba, hacía las piezas que habían que encajar en el tabernáculo, una vez hechas las piezas, ninguna de ellas calzaba o no encontraban la pieza que tenía que entrar. Cuando las fueron a unir, no encontraban la pieza, no encajaban, y la única razón, después que uno se entera, ¿no?, es porque no encajaban, es porque había gente, incluyendo mujeres, tratando de hacer que encajara. Esto es muy importante entenderlo, amado. Es muy importante también poner mucha atención, escuchar y no oír, estar muy atento. Ojalá dedique un tiempo de estar tranquilo para que escuche este mensaje, porque va a ser un poco aburrido, porque aquí se habla de medidas, de cosas muy técnicas, ¿ya? No hay nada para el cuerpo y no hay nada para la emoción.
Aquí hay que pensar, hay que analizar, hay que darse cuenta de cosas y hay cosas que uno tiene que entender y que está revelándose en este mensaje. Muy importante, amado. Si usted lo encuentra aburrido, obviamente el cuerpo le va a ganar, así que mantenga un café con leche, porque verdaderamente el cuerpo lo va a resistir todo el rato. Y esto no va a durar un par de minutos como normalmente se hace en las iglesias, ¿ya? Este mensaje es muy profundo, amado, y creo que va a ser de varias partes para poder completar todo el mensaje completo. Entonces lo importante es que usted lo escuche y que cada mensaje usted vaya rescatando cosas y entendiendo, y que Dios le vaya dando entendimiento para que pueda darse cuenta de lo que realmente se trata este mensaje. Quizás a lo mejor la manera que se lo estoy haciendo, no sé, pero se lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Manténgase muy firme y sigamos adelante con este mensaje. Entonces, ninguna de las piezas encajaba. Esto después se dan cuenta, ¿no? En las historias que siguen más adelante, porque en el próximo mensaje que se va a entregar más adelante, ahí nos daremos cuenta, pero es necesario que usted se dé cuenta ahora, que no encajaban ninguna de las piezas porque había gente, incluyendo mujeres, tratando de hacer que encajara. La intención de querer construirlo de la misma forma que se construye, no sé, una casa, una caja o lo que sea, ¿no? Que tenía que hacer que funcione, ¿no? La intención de querer ayudar y de dar opinión y de dar idea y de ver cómo y de dónde encajaba eso, hace que no podían encajar las piezas. Y pasa una cosa muy interesante, que del momento en que finalmente se dieron por vencidos, las piezas solas se juntaron y construyeron el tabernáculo. Del momento, amados en el Señor, en que finalmente se dan por vencidos todos, porque todos estaban metiendo mano, todos querían ayudar, y no con malas intenciones, sino que también con buenas intenciones, tratar de cooperar, de ayudar y todo, pero no encajaban, no podían encajar las piezas que construía este joven, porque tampoco él sabía. Él simplemente lo usaban para que armara las piezas, pero él hacía las piezas nada más, ¿ya? Porque esto tampoco nadie lo había hecho antes, era algo que el pueblo de Israel lo estaba recién experimentando. Entonces, al final se dieron todos por vencidos. Y cuando se dieron por vencidos, las piezas se empezaron a juntar solas y se construyó el tabernáculo. Esto hay una enseñanza tremendamente importante, por cuanto la misma Biblia dice que no es con tu fuerza, es con mi espíritu. La Biblia está llena de promesas y que dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de uno. Aunque también dice, no tienes que dudar, sino tienes que creer. También dice por ahí, y amado, hay muchas promesas de Dios en que Dios dice, no te dejaré, no te desampararé, pero tienes que dejar que yo actúe, ¿ya? Es importante entender todo eso, porque nosotros tenemos esta idea de que es indispensable intervenir, y tenemos esta idea de que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer tan bien como yo, o como yo lo puedo hacer. Indispensable mi participación. Hay personas que te dicen que tienen una gran idea. Bueno, capaz que sí, pero es solo una gran idea. Si yo participo, ¿no? Si yo no soy parte de eso, entonces no es una buena idea. Muchas veces queremos poner la idea en otras personas para hacerlo de la manera que nosotros creemos que así va a ser. Lo importante es que a lo mejor lo único que lo tocaba a la persona era la pura idea, y los demás tenían que hacerlo a lo que Dios quisiera, ¿no? Lo que Dios quisiera hacer. Dentro de todo este camino, amado, que venimos experimentando,
desde los comienzos. Me acuerdo cuando llegaban hermanos, personas que estaban orando, decían que Dios los había mandado a orar al monte y que recibieron un sueño, una visión, lo venían a entregar a nosotros y nos entregaban ese sueño al cual confirmaban, ¿no es cierto?, lo que nosotros estábamos haciendo, el ministerio, que iba a ser internacional, que íbamos a tener muchas luchas, porque no todos lo iban a creer, porque así y acá. Y resulta que después al hermano, pasada una semana, tú lo veías en el mundo y tomando, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser, no? Que esa persona estaba orando, estaba ayunando, y luego ya tú lo ves en el mundo. Entonces también entendemos que hay cosas que solamente Dios entrega para dárselo a alguien, y de ahí no hay nada más allá, una recompensa, una sanidad que te puede dar. Y por eso decimos, y por eso la Biblia también dice, que ni el don, ni el talento, ni el ministerio nos salva, porque también vamos a encontrarnos delante del Padre o de las familias, nuestros hermanos mayores, y los van a decir, no los conozco, hacedores de maldad, porque mucha gente cree que porque trabaja el don, trabaja el talento o trabaja el ministerio, entonces ya cree que está haciendo algo para Dios. Pero resulta que siempre ha dicho la Biblia que cuando uno hace las cosas para Dios, simplemente Dios lo está usando como un vaso. Aquí la diferencia es que, por eso, amado, es muy importante. Yo veo y converso con mucha gente, que la gente termina dándome textos bíblicos, igual como un loro, amado. Y la verdad que no tienen nada de crecimiento espiritual, de madurez, para que puedan hablarme realmente de lo que pasa en el reino de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer, si realmente somos co-creadores con Dios, es que tenemos que tener sabiduría divina, no textos bíblicos en nuestra mente. Entonces este es un tema, amado, que hay que tomarlo muy con pinza. Y no digo que está mal o está bien que prediquen, que alaben, que vayan a la iglesia. Si usted lo hace de corazón, gloria a Dios. Nunca le he dicho que usted se salga de la iglesia. Lo que sí he dicho, que las religiones, los que inventaron las religiones, realmente lo han transversado un poco para que nosotros no tengamos este crecimiento. Entonces la pregunta que también nosotros tenemos que hacerlo es: ¿para qué la gente ayuna? ¿Para qué ora? ¿Para qué se prepara? Si es para algo específico, claro que sí, que Dios va a responder, pero no para crecer. Igualmente en los trabajos de iglesia. Es que vamos a hacer una vigilia, una campaña evangelística, y todos oramos y ayunamos y hacemos oraciones de cadena, y todo es un éxito, amado. Ahí es donde los evangelistas le roban la gloria a Dios. Es lo mismo cuando llega un evangelista a la iglesia. La iglesia se prende, la iglesia se enciende, ¿no? Y el evangelista es usado. Y muchos creen que son espirituales y abren iglesias, ¿no? Y resulta que son los más rebeldes con la instrucción, porque no trabajan con nadie y supuestamente ellos solamente se someten a Dios. Hay mucho, amado, que es así. ¿Y por qué por qué solamente se someten a Dios y no están bajo una instrucción? Bueno, eso es para ocultar su ego, su orgullo y su inmadurez nada más. Entonces, amado, mucha gente hace trabajo en la iglesia, ¿no? Para que el culto esté bonito, ayunamos, oramos, los preparamos para que haya una vigilia, para que haya una campaña, para que Dios use al profeta, use al predicador, use al pastor. Pero bien claro dice la Biblia también que el crecimiento lo da Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos nosotros como personas para que Dios nos dé crecimiento sin el don, sin el talento, sin el ministerio, porque eso lo podemos usar en cualquier momento. Cuando uno no tiene apego en cuanto a lo que Dios entrega, la herramienta, ¿no?, que es el don, el talento, el ministerio, empieza a hacer la instrucción usando la herramienta que Dios nos da. Entonces en lo que Dios dice en la instrucción,
que tenemos que hacer, entonces Dios empieza a darle crecimiento a la persona, no al don, no al talento, no al ministerio. Entonces, amado, es muy interesante este concepto de la necesidad que tenemos de intervenir, y hay que ver de dónde viene. ¿Por qué esa necesidad viene acompañada de la duda que si yo no lo hago no va a salir bien? Hay una duda de que se tiene que hacer como yo digo o si no sale mal. El tabernáculo estaba hecho de oro por fuera, acacia por dentro y oro. En la recámara más pequeña era oro. Si uno lo veía por fuera, solo veía oro. Y si miraba adentro también, solo veía oro. Y lo que dice el Arizal, amado, básicamente toda esta construcción del tabernáculo y el Mishkan es lo que de alguna manera, o cualquier visión religiosa que se pueda tener de este concepto de la divina presencia, o de lo que en hebreo se llama la Shekinah, no es algo divino que desciende del cielo, o es una especie de regalo de Dios, sino que es Dios mismo en su aspecto o en su atributo femenino. Y es puntualmente todo lo que existe. Físicamente, todo lo que existe en el mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos, es parte de este ser llamado Shekinah, la divina presencia. Y Él está y lo llena todo, en lo cual nosotros llamamos el mundo, ¿no? Este mundo, como también tiene un alma y es un ser del cual nosotros también somos como células, ¿no? De la misma forma que un cuerpo representa, en realidad es mucho más que este mundo, porque es más fácil identificarse con este concepto del mundo que como un organismo. Imagínese que uno dijera: yo soy célula. Y realmente, amados, somos parte de un cuerpo, de un alma muy grande que se está juntando una vez más para poder hacer muchas cosas en el universo como creadores, también junto con el creador. Entonces, en realidad, lo que el Arizal explica es que el universo es un gran ser humano, o es un gran humano. Un ser humano es una muestra del universo, con lo cual todo lo que pasa en él, o todo lo que se le permite sentir, afecta a todo el universo. Y al todo, la suma de la totalidad del universo es la suma de todas nuestras experiencias y de todas nuestras interpretaciones y de todo nuestro ser, como nos sentimos. Entonces, cuando nosotros pensamos que es terrible que haya guerra en el mundo, que es terrible que haya hambre, que es terrible que haya esto y esto y este otro, entonces pensamos que habría alguien a quien culpar. Del armamentismo uno puede pensar o puede decir: claro, el mundo está así, hecho por la gente que está ganando dinero con la industria de la guerra, y es culpa de ellos. Y la verdad que no es así. Y uno se siente un gran alivio si se permite pensar que es culpa de los contratistas que fabrican armas, y por eso que hay guerra en el mundo. Pero las guerras se mantienen por nosotros, por cada uno de nosotros, no por el tipo de fábrica que hace las armas. Ahora, que después la gente le saque ganancia a eso, a un mundo que nosotros fabricamos, entonces es otra cosa. Pero este organismo llamado mundo no es otra cosa que es el reflejo de cómo todos nos sentimos. Ahora, el concepto del oro por fuera y el oro por dentro está unido a lo físico y a lo espiritual, porque el Mishkan era una cosa más viva que el oro. Y en los secretos del cielo, los sabios dicen que todo está vivo, todo tiene alma, todo tiene inteligencia, todo tiene deseo. Pero una planta tiene mucho más deseo y mucho más vida que un pedazo de metal. Obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué representa esto? Representa que entre los dos mundos hay algo que está vivo y que está en un aspecto de juicio. Pero el propósito que tiene es para poner adentro, como dice, hay que poner las tablas de la ley a Aarón. Había que poner adentro la Torá, ¿no? Como ya estaba puesto
Y como lo dicen en la enseñanza de la Biblia, ¿no? Como estaba el tabernáculo, adentro estaban las tablas de la ley, ¿ya? Pero eso físicamente está hecho de esa manera. Es decir, las tablas y el rollo de la Torá, que son la manifestación en la tierra y la construcción del Mishkan, es para crear un espacio en donde uno pueda poner a Dios. ¿Y cómo se pone a Dios dentro de un Mishkan? Cuando el Mishkan simplemente es un mueble. Entonces, uno no puede decir templo a algo si no tiene Torah, si no tiene la instrucción. O sea, también se le llamaba a Aarón. Si uno tiene una mesa y tú quieres ocuparla para que sea un Aarón que pueda tener ahí las tablas de la ley, entonces se le pone la Torá. Ahora, es muy gracioso que este mueble tenga el nombre de igual al sumo sacerdote, el Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque era un sumo sacerdote, era una persona pura, y como lo sea que ustedes quieran visualizar lo que es un sumo sacerdote cuando tiene adentro Torá, entonces este hombre se purifica. Cuando todo hombre se purifica, cuando se le mete Torá adentro. En realidad lo que representa la Torá, la Torá representa prácticamente a Dios mismo. Entonces la fuerza que está llegando a la tierra tiene que ver con esto mismo. Y justamente se está dando esta semana donde hay que construir el templo. O sea, esta semana tiene que ver con el concretar físicamente la construcción de este espacio, porque antes solamente lo habían dado el mandato de hacerlo. Y acá, en esta porción, en este mensaje, lo están enseñando cómo hacer. Y esto ocurre después del becerro de oro. Ya habíamos hablado que entre estas 3 semanas ocurre algo fatal, que es el becerro de oro. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos todavía bien y no le hemos dado cuenta que pasamos el becerro de oro, entonces quiere decir que nosotros los pasamos por alto el becerro de oro, porque ya no tenemos duda, no tenemos incredulidad y no estamos cansados. O sea, tenemos fuerza. Pero eso no quita que nosotros todavía tengamos algo más que sacar, porque siempre hay algo que sacar para seguir perfeccionando, ¿no? Para que seamos, como dice la palabra, ¿no? Un hombre perfecto. Entonces, esto ocurre también juntamente cuando se levanta el becerro de oro. Aquí hay otra interrogante en que uno se tiene que preguntar, sobre todo esta semana, ¿qué cosa no hice que a Dios no le agradó, o que hice que a Dios no le agradó, o qué estoy haciendo sin que me doy cuenta que a Dios no le agrada, que tengo que arreglar, solucionar o quitarlo de encima para que ya no me fastidie más la vida, ¿no? O no me moleste. También en este mensaje Moisés congregó a la gente para hacer este trabajo. Esto del verbo congregar, esto quiere decir, amado, que el hacer el Mishkan, el trabajar en la semana, esto es congregarse. Esto es congregar, porque estás congregándote a hacer algo específico para el Eterno. Entonces, es la pregunta que se hace inmediatamente a esto que quiere decir congregó como palabra inicial. Entonces, el concepto de congregarse, de congregar, es la vivencia de la persona que ya vivió en su vida y que es y cómo fue formado o fue formando su emoción y emocionalmente y el deseo de quién él quiere ser. Esto del que Moisés congregó a la congregación está hablando de la unión de los dos intelectos divinos, el intelecto del conocimiento del bien y del mal. Entonces,
lo que nosotros hemos vivido, cómo lo fuimos formando con lo vivido, y es la emoción que usamos cuando deseamos algo, y es lo que nosotros realmente queremos ser. La gente quiere ser más de lo que es ahora, pero el deseo del dicho al hecho, o el deseo al poder hacer, se requiere de mucha energía, porque generalmente queremos ser algo distinto, y algo distinto requiere cambiar. Y si bien es el propósito de lo que nosotros venimos a hacer acá, hay que entender en dónde tiene que ocurrir el cambio. La persona no tiene que cambiar intelectualmente, ese deseo de querer ser una persona mejor, de querer hacer el bien, de querer ser reconocido, no desde el ego o cristocéntricamente ser reconocido por lo que él hizo o hace, sino que se reconozca en él una parte superior más buena. Es uno que se dé cuenta lo que uno está haciendo es algo bueno para Dios, no bueno para mí, y que no se entienda que Él quiere que lo interpreten como algo bueno. Nosotros estamos seguros que nosotros controlamos físicamente lo que va a ocurrir, pero no tenemos ningún control. Ahí el dicho tan divertido que dice: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Lo que tú planeas hacer es que yo voy a hacer esto, que yo voy a ir allá, que yo me voy a levantar con esto y con lo otro. No va a salir, porque esos planes no están en los planes de Dios. Si esa planeación te pueden llegar a servir para poder rápidamente darte cuenta que estás equivocado en algo, y que te des cuenta, y que no que te des cuenta mucho más tarde, ¿no? Pero en el cómo terminan saliendo las cosas depende del mérito. En el único lugar en donde uno puede hacer algo al respecto efectivamente, cambiar es muy fácil fingir. Una forma de ser desde las acciones. Ya habíamos hablado con respecto al mérito. Nosotros tenemos un mérito ganado, amado, por el solo hecho de haber venido a esta tierra. Nada más. Lo demás que estamos haciendo, conforme donde estés y qué estás haciendo, si estás haciendo para el mundo más cosas, es que tú no has entendido cuánto vale tu vida. En cambio, si tú estás haciendo algo para el reino de Dios, podrías darte cuenta que ha sido un mérito ganado, pero que no se vea en ti que estás tratando de ser reconocido como alguien bueno, sino que se vea como algo superior que tienes y que es bueno, que viene del cielo. Esa sería la idea. Todos queremos que se note que somos algo mejor de lo que somos. Esa parte viene de la raíz de nuestra alma y las ganas de brillar. Las ideas y esa luz vienen de los mundos superiores y lo vamos a terminar haciendo en eso, pero no tenemos el control de eso. Nosotros pensamos y estamos seguros que nosotros controlamos físicamente lo que va a ocurrir, pero no tenemos ningún control, como ya lo habíamos dicho. Todo depende del mérito que uno tenga. En el único lugar donde uno puede hacer algo al respecto efectivamente, porque cambiar es muy fácil, fingir una forma de ser desde las acciones. Y tal vez hay mucha gente que tiene bastante maestría en fingir, o por lo menos en que no se note desde afuera. Pero en lo que sientes, si es algo bastante común, es la única forma de que el cambio dure. Por cuanto, ojo acá, que cuando yo digo que hay gente que es buena fingiendo en hacer cosas distintas y que se vea desde afuera como que se superaron emocionalmente y espiritualmente, y no digo que no lo hagan a propósito para mentir a los demás, ellos lo hacen y todos lo hacemos. Hacemos cosas, acciones físicas y tratamos de sentir de una cierta manera, también para hacernos creer a nosotros mismos que es así. Para que el cambio sea verdadero se requiere de este mensaje, de que se congregue. ¿Quién tiene que congregarse? Lo alto y lo bajo con el Da'at, para que se junte, y solo puede ocurrir en la Israel espiritual, o mejor dicho, en el espíritu. También quiere decir en toda la conciencia de Israel. Esto
tiene que hacerse de una manera muy importante en que lo de arriba y lo de abajo tiene que conectarse, pero también tenemos que hacerlo bajar por la garganta, que es la parte más finita, para que el mensaje que entreguemos, no importa que no tenga que ser con elocuencia, sino lo que se trate de hablar sea algo que no viene de uno, sino que viene del reino de Dios, que se vea algo diferente en lo que se está entregando. La clave aquí es en la unión de intelecto de lo que queremos hacer, la creatividad que tenemos para poder hacer eso que queremos hacer, y si tienes que unir con el corazón de crear.